Hola amigos, bienvenidos a nuestro estudio de la guerra invisible. Ganando la batalla de la tentación, soy Barry Owens, uno de los pastores de enseñanza en la iglesia Saddleback. Y en las próximas 7 sesiones, el pastor Rick Warren nos llevará a través de principios bíblicos que nos ayudarán a comprender las fuentes de la tentación, por qué somos tentados, ayudarnos a comprender los tipos de tentación, cómo evitar la tentación y cómo superarla. Ahora, es muy importante que tú puedas tener tu guía de estudio, así que hay algunas formas en que puedes conseguirlas. Primero, puedes buscarlo en línea ahora mismo, puedes detener el DVD y pedirle a alguien que lo busque. Ve a saddleback.com, pleca La Guerra Invisible y puedes descargar las notas desde ahí, solo hay un par de ellas. O si lo prefieres, puedes sacar este disco de tu reproductor de DVD, ponerlo en tu computadora e imprimirlo desde ahí porque lo hemos colocado en este disco para ti. Pero de una forma u otra, será muy importante para ti tener las notas, para que puedas llenar los espacios y escribir notas para ti y ver las escrituras que el pastor Rick está usando. En cuanto a las preguntas de discusión, yo voy a proporcionártelas al final de la sesión del pastor Rick. Ahora, vamos a asegurarnos que tienes tus notas, abre tu Biblia y unámonos al pastor Rick en esta primera sesión de la Guerra Invisible. Gracias, amigos. Bueno, sean bienvenidos a la Guerra Invisible. Vamos a estar estudiando durante varias sesiones cómo tratar con la tentación. La tentación es el problema más grande del hombre. Y lo que quiero hacer en esta primera sesión es en realidad explicar un poco acerca de los fundamentos. ¿Qué es la tentación en realidad? ¿De dónde proviene? Y además, ¿cómo puedes utilizarla para bien en tu vida? Ahora, existen dos tipos de circunstancias en la Biblia. Existen las pruebas y existen las tentaciones. Déjame darte la definición. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para que tú puedas acercarte a Él. Esa es una prueba. Una situación diseñada por Dios para que tú puedas acercarte a Él. Una tentación es una situación diseñada por Satanás cuya única finalidad es alejarte de Dios. Ahora, el único problema con esta definición es que la distinción entre prueba y tentación es que la Biblia utiliza estas palabras intercambiablemente. Y cuando tú observas las escrituras en el griego original, solo existe una palabra en griego, parasmos, que se traduce como ambas palabras en español. Algunas veces se traduce como pruebas y otras veces se traduce como tentación, dependiendo del contexto. Si observas Lucas 22 y lo comparas con Santiago capítulo 1, tú podrás ver la diferencia. De hecho, déjame darte un ejemplo. En Santiago capítulo 1, si tienes Biblia, puedes buscarlo. Y quiero mostrarte un ejemplo de esta palabra utilizada de dos formas diferentes. Santiago capítulo 1. Ahora, aquí nos dice en Santiago 1, en el versículo 2 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esa es la palabra, pirasmos. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que ahí está hablando de pruebas, ya que las pruebas son para tu propio bien, para hacerte maduro, para hacer crecer tu fe, para hacerte maduro y completarte. Ahora, más abajo en el verso 13 nos dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Así que ves las palabras prueba y tentación en el mismo pasaje. El único problema es que se usa la misma palabra en ambas situaciones. Tienes que observar el contexto. Ahora, déjame comenzar dándote algunos datos relevantes sobre la tentación. Primero, es el problema más antiguo. Ha sido el problema del hombre desde el jardín del Edén. Es tan antiguo como Adán y Eva y sin lugar a dudas tu problema número 1. Si no tuvieras tentaciones, entonces no tendrías ningún problema. Si no hubiéramos pecado, tendríamos comunión perfecta. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las tentaciones. De hecho, el Antiguo Testamento comienza con la tentación de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, y el Nuevo Testamento comienza con la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4. Ahora, esto es algo muy importante y quiero que lo escribas. No es un pecado ser tentado. Mucha gente va por la vida con una falsa culpa, pensando, nunca debí haber tenido ese pensamiento, no debí ser tentado, debí estar por encima de eso. No, es un pecado ceder a la tentación. Pero no es un pecado
ser tentado, porque la Biblia nos dice en Hebreos 4:15, nos dice, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De hecho, Jesús experimentó las tentaciones máximas. Si Satanás hubiera tenido tentaciones más poderosas, créanme, las hubiera usado contra Jesús. Y vamos a ver en las futuras sesiones cuáles son esas 3 tentaciones y de qué forma son utilizadas por Satanás hoy en día. Quiero que comprendas que el deseo y la atracción no son la misma cosa. El deseo y la atracción no son la misma cosa. Mucha gente piensa que si soy atraído hacia una persona o si estoy despierto sexualmente, estimulado por un hombre bello, como yo, o una mujer bonita, que eso debe ser pecado. No, la atracción no es pecado. El despertamiento no es pecado. Pero el deseo sí es pecado. Necesitas entender esto. La atracción es inevitable. Y en realidad es automática. Es una respuesta biológica. De la forma en que estás diseñado, si ves comida, inmediatamente tendrás hambre. Si ves un bello ser humano, te sentirás atraído hacia esa persona. No es la atracción lo que es pecado. Es cuando le das vueltas una y otra vez en tu mente. O tú quieres poseer a esa persona, o tú quieres obtener algo que impíamente no puedes conseguir. Tienes una actitud contra esa persona. Así que si vas caminando por la calle y ves a un hombre bien parecido, o una mujer hermosa, y dices, ¡wow! Ella es hermosa. Eso no es deseo. Es una simple atracción. ¿Tiene eso sentido? ¿Ok? Hay muchas personas que se sienten culpables, particularmente los adolescentes, cuando tienen las hormonas revueltas, y pareciera que donde quiera que ven, ya sabes. Por cierto, ¿conoces ese pensamiento, esa frase que dice, tú eres eso en lo que piensas? Eso simplemente no es verdad, porque si fuera verdad, cuando yo era adolescente hubiera sido una mujer. Porque creo que yo pensaba en chicas cada 9.3 segundos. Ya sabes, cuando era adolescente. Así que la atracción y el despertamiento no son pecado. Es lo que haces con ellos. Gálatas 5:16 dice esto. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No significa que no tengas esos sentimientos, significa que no los lleves a cabo. Así que no es un pecado ser tentado. Ahora, la tentación ocurre en todas las situaciones. De hecho, si observas las diferencias entre Adán y Jesús, ¿dónde fue la tentación de Adán? En el jardín del Edén. ¿Qué hay en el jardín del Edén? Hay de todo. Literalmente de todo. Adán tenía todo lo que necesitaba en la vida. ¿Ok? Estaba en un ambiente perfecto. No existe el pecado. Tiene una esposa maravillosa. No existen los suegros. Todo era perfecto y aún así él fue tentado. Mientras que Jesús estaba en una situación totalmente opuesta donde Jesús, ¿dónde se encuentra? Está en medio del desierto, donde no hay nada. Es un desierto. Así que si tienes mucho o si tienes poco, vas a ser tentado en la vida. Ahora, aquí hay algo más que quiero que escribas. Nunca voy a evitar la tentación. Nunca voy a evitar la tentación. Incluso los ancianos son tentados de formas diferentes, pero son tentados. Y ya sabes, lo interesante acerca de la confianza es que toma mucho tiempo construir la confianza, pero puedes perderla en un segundo. Algunas veces escuchamos de líderes que vivieron una vida de integridad por años y años y en un momento de insensatez tiraron todo a la basura. Lo desecharon todo y tal vez tuvieron una vida íntegra por muchos años. Tú nunca lograrás evitar la tentación. Ahora, me gustaría explicarte que la tentación viene en diferentes niveles. Y varía en el tipo de intensidad y también varía según sean tus fortalezas y sean tus debilidades. Ahora, esta es otra cosa muy importante. La tentación incluye tus fortalezas, no solamente tus debilidades. Mucha gente no lo comprende. Mucha gente piensa, solamente soy tentado en esas áreas en las que soy débil. Eso simplemente no es cierto. Serás tentado también en tus áreas de fortaleza, como veremos en un minuto. Excepto que Satanás dirá, usa tus fortalezas, pero utilízalas para mi gloria. Ahora, somos tentados en diferentes maneras. Los niños no son tentados al adulterio, pero pueden ser tentados a robar un caramelo. Pero, de cualquier forma, durante toda tu vida tendrás fuerzas, pero vas a ser tentado para mal utilizarlas. Para ti mismo o para propósitos egoístas. Y eso siempre
Van a suceder en tu vida. Ahora, si tienes una Biblia, quisiera que busques en Primera de Corintios. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 10. Y quiero mostrarte 4 cosas acerca de la tentación. Primera de Corintios 10:13 dice esto. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Esas son buenas noticias. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahora, este pasaje nos enseña 4 verdades muy importantes acerca de la tentación. Primero, nos dice que la tentación vendrá. Va a suceder. No es una posibilidad. Va a suceder. Vas a ser tentado una y otra vez. Serás tentado el resto de tu vida. Es un hecho de la vida. Primero, las tentaciones llegarán. Segundo, las tentaciones son las mismas para todo el mundo. Es lo segundo que hemos aprendido. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Tenemos tentaciones comunes, que significa lo siguiente. No existe tal cosa como un caso especial. Todo el mundo tiene las 3 mismas tentaciones básicas. Son de diferentes formas, tamaños y colores, pero todo el mundo tiene las 3 mismas tentaciones básicas y lo veremos en las próximas sesiones. Ahora, la buena noticia es que ya que todos tenemos tentaciones comunes, hay soluciones comunes. Son buenas noticias. Y cuando alguien viene donde mí como pastor y me dice, Pastor Rick, sé que nadie ha sido tentado de esta forma y le digo, lamento informártelo, pero todo el mundo lo ha sido. Todo el mundo lo ha sido. Todo el mundo tiene las mismas 3 tentaciones básicas y, ya sabes, también existen soluciones comunes. Lo tercero que aprendemos en este verso es que Dios ve cada tentación por la que atravesamos. Está observando. ¿Ok? Está observando. Podemos ver que nos dice, pero Dios es fiel y ve todo lo que ocurre. La cuarta gran verdad que podemos encontrar es que Dios me ayudará. Si confío en Él, Él me ayudará. Si no, quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, una de las grandes verdades de la vida es esta. Dios nunca pondrá sobre ti más de lo que puso dentro de ti para soportarlo. Cuando la gente dice, no pude soportarlo, no están diciendo la verdad. Porque Dios dice, nunca pondré sobre ti más de lo que puse dentro de ti para soportarlo. Si recuerdas la historia de Job, Satanás vino y quería tentar a Job, quería probar a Job, quería herir a Job, pero Dios le dijo, puedes llegar hasta aquí, pero no más lejos. Y luego Satanás dijo, bueno, él no se rindió, pero voy a probar esto. Entonces Dios le dijo, puedes llegar hasta aquí, pero no más lejos. Incluso Satanás no puede hacer nada contra tu vida sin que Dios lo permita. Todo en tu vida es filtrado por el Padre. Ahora, ¿cuál es la fuente de la tentación? Bueno, volvamos al libro de Santiago, capítulo 1. En Santiago, capítulo 1, nos dice, la fuente de la tentación. En el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a ninguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha terminado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahora observa que esto es un proceso. Y observa que lo que está diciendo es que la fuente de la tentación, que de hecho hay 3 fuentes de la tentación. Mi propia carne, el mundo y el diablo. Mi propia carne, el mundo y el diablo son las 3 fuentes de la tentación. Ahora, la mayor parte del tiempo, el diablo no tiene nada que ver contigo, porque ya tienes suficientes tentaciones de tu propia carne y tienes suficientes de parte del mundo. Así que muchas veces te deslizas y dices que fue el diablo quien te hizo hacerlo. Pero la verdad es que muchas veces el diablo ni tiene que molestarse porque ya estoy atrapado en mi propia carne pecaminosa, en mi naturaleza pecaminosa, ya que muchas veces estoy predispuesto a pecar. También influenciado por lo que me rodea. Ahora, en este verso primero nos dice que esto no viene de Dios. ¿Ok? No digas que Dios te está tentando. No culpes a Dios. Sabes, muchas veces hemos dicho, de la forma en que juzgues, serás juzgado. Si estás en el asiento trasero del auto con una chica y eres un joven adulto,
No culpes a Dios si te metes en problemas. Tampoco digas, oh, el diablo me hizo hacerlo. No, tú lo hiciste. Cuando yo era pastor de jóvenes, solía decir a los chicos que planearan sus citas. Les decía, porque pueden irse por sus planes o por sus impulsos hormonales. Y si te estás preparando para algo, si no quieres que te piquen, mejor aléjate de las abejas. Ya sabes, si no quieres emborracharte, entonces no vayas a un bar a comer cacahuates. ¿Está bien? Así que la Biblia dice que tú dices, Satanás está tentándome, pero en realidad la mayor parte de las veces es simplemente tu propia carne. Y, sabes, Jesús, cuando él fue tentado, dijo con respecto a esto, Satanás me ha tentado, pero no encontró nada dentro de mí. Si Satanás no puede encontrar un espacio dentro de ti, entonces no hay tentación. Amigos, déjenme decirles, nunca he sido tentado para fumar. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo soportar el olor. Así que nunca ha sido una tentación para mí, nunca lo ha sido. Ahora hay otras cosas que sí me pueden tentar. Pero si Satanás no puede encontrar un espacio en ti, entonces no tiene una conexión contigo. Ahora, nos dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos o lujuria lo arrastran y lo seducen. Ahora, ¿qué es la lujuria? Deberías escribir esto. La lujuria es una forma retorcida de satisfacer un deseo natural. Es una forma retorcida de satisfacer un deseo natural. Cada lujuria está basada en una necesidad natural que tienes en tu vida. Tienes necesidad de amor, tienes necesidad de afirmación, tienes necesidad de comida, tienes necesidades sexuales, necesidades emocionales, tienes necesidades mentales, necesidades sociales. Y la lujuria es el uso inadecuado de un deseo natural. Sabes, el sexo no es malo. La Biblia dice que toda dádiva y don perfecto vienen de Dios, así que el sexo no es malo, es santo. Pero cuando se usa de una forma equivocada, se convierte en lujuria. Todo regalo de Dios puede ser divino o demoníaco. Puede ser divino, o sea, de Dios, o puede ser demoníaco. El fuego es un regalo de Dios. El fuego puede quemarte o puede calentarte. El agua puede ya sea satisfacer tu sed o puede ahogarte. Cada regalo puede ser bueno o malo en tu vida dependiendo de cómo lo utilices. Satanás no puede crear nada. Solamente puede pervertir aquello que Dios ha creado. Dios lo crea y Satanás lo mal utiliza, abusa y pervierte lo que Dios ha creado. Ahora, la lujuria es una situación no saludable. No es malo interesarse en el sexo, pero una preocupación enfermiza con esto se te sale de control. Te preocupas demasiado. Lo mismo con el dinero. ¿Ok? Desear tener suficiente para alimentar a tu familia y cubrir tus necesidades no tiene nada de malo. Pero una obsesión enfermiza con el dinero se convierte en avaricia. Es la lujuria del dinero, es todo en lo que puedes pensar. Se convierte en un ídolo. Así que primero, la primera fuente es mi propia concupiscencia. Es la primera fuente de la tentación. Mi propia concupiscencia, mi propia lujuria. La segunda fuente de la tentación es el mundo. Ahora, veremos más detalladamente este versículo en las próximas sesiones. Pero en 1 de Juan 2:16 nos dice lo siguiente. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de un hombre pecaminoso, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo es nuestra segunda fuente. Sabes, la Biblia nos dice en Santiago que nos arrastra y nos seduce. Si alguna vez has ido de pesca con un señuelo, te darás cuenta que son usualmente brillantes y relucientes. Y si haces la pesca con mosca, te darás cuenta que cuando utilizas un señuelo, estos giran y brillan y atraen tu atención. Cada vez que utilizo uno de esos señuelos brillantes, pienso en Las Vegas. Tienen todas estas luces brillantes, todo el entretenimiento, parece ser muy emocionante. Es porque es un señuelo. Ahora, la tercera fuente de la tentación. La primera, soy yo mismo, mi propia concupiscencia. La segunda es el mundo y la tercera es Satanás. Y la Biblia nos enseña en 1 de Tesalonicenses 3:5 que Satanás quiere tentarte. Satanás tentó a Adán y a Eva en el Génesis y también tentó a David en 1 de Crónicas 21. Él tentó a Jesús en Mateo capítulo 4. Él tentó a Ananías en Hechos capítulo 5 y en muchas otras ocasiones. Ahora, quiero que escribas esto. El propósito del diablo en la tentación
es herir a Dios. Ese es el propósito de la tentación. El propósito de Satanás en la tentación es herir a Dios. Ahora, Satanás sabe que realmente él no puede llegar a Dios, porque Dios es perfecto. Dios no puede ser tentado. Así que Satanás no puede llegar a Dios, por lo tanto, hace su siguiente mejor jugada. Intenta lastimar a los hijos de Dios. ¿Sabes? Si realmente quieres lastimarme, trata de lastimar a mis hijos. Porque si lastimas a mis hijos, me pondré furioso. Y voy a buscar la forma de desquitármelas. Y así es como Satanás contraataca a Dios. Él intenta lastimar a los hijos de Dios. De hecho, eso es peor que lastimarme a mí. Es peor cuando intentas lastimar a mis hijos. Ahora, si Satanás utiliza la tentación para contraatacar a Dios, ¿sabes lo que significa? Significa que incluso un cristiano puede ser utilizado como herramienta en las manos de Satanás para contraatacar a Dios. A Satanás en realidad no le interesa lo que te pase a ti. Satanás te odia. Él quiere destruir tu vida. ¿Pero qué intenta hacer? Él quiere contraatacar a Dios. Ahora, permíteme solo concluir esta sesión hablando acerca de por qué Dios permite la tentación. Me refiero a que si la tentación está diseñada para alejarme de Dios, entonces ¿por qué Dios permite la tentación? Bueno, hay varias razones. Y la primera razón es porque existe la necesidad de elección. Es la primera razón por la que existe la tentación. El amor verdadero solo puede ser comprobado si existe una elección. Sabes, si yo no puedo elegir entre amarte o no amarte, no es verdadero amor. Dios pudo habernos hecho como marionetas y solamente mover los cables y hacer lo que Él quiere que hagamos. Arrodillarnos ante Él, alabarle, adorarle, sin tener opción. Los ángeles no tienen opción. Pero los seres humanos somos creados a la imagen de Dios porque Dios quiere que elijamos amarlo. Y si yo no puedo elegir no amarte, entonces no es verdadero amor. Así que Dios te creó, Génesis 1:27, a su imagen, con la habilidad de tomar decisiones morales. Dios pudo haber destruido a Satanás hace mucho tiempo. Y de hecho, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, entre otras ocasiones, que Satanás eventualmente será destruido. Pero en este momento, Dios está utilizando la maldad para permitirnos hacer una elección. Y lo que Dios está haciendo es creando una raza de individuos que hayan pasado una prueba. Una familia que voluntariamente amen y obedezcan a Dios. Así que hay una necesidad de elección. La segunda razón por la que Dios permite la tentación es porque la tentación nos determina tres cosas, tal vez quieras escribirlas. Determina quiénes somos, determina dónde estamos y determina dónde estaremos en el futuro si no cambiamos. Quiénes somos, dónde estamos y dónde estaremos en el futuro si no cambiamos. Así que la tentación es un terreno de prueba. Podría decirse que la tentación es como una bolsa de té. Un cristiano es como una bolsa de té. No sabes lo que tiene adentro hasta que lo metes en agua hirviendo. Y luego, lo que está dentro de ti viene hacia afuera. Si yo tomo un tubo de pasta dental y luego aplico presión, ¿qué es lo que viene hacia afuera? Dirás, pasta dental. Bueno, no necesariamente. Si yo presiono un tubo de pasta dental, lo que saldrá de ahí es lo que está dentro de él. Si está lleno de grasa, lo que saldrá será grasa. ¿Verdad? Si está lleno de veneno, saldrá veneno de ahí. Si está lleno de pasta dental, lo que saldrá será pasta dental. Y cuando Satanás está apretándote y pone presión sobre ti, lo que sale de ti es aquello que está dentro de ti. La Biblia nos dice que es lo que está dentro de nosotros lo que nos contamina, no lo que nos rodea. La tercera razón por la que la tentación es importante es porque nos permite hacer una elección. Y esa es que es esencial para el carácter. Ahora, présteme atención. Ya que la tentación es una elección, en realidad puede ayudarte a crecer. La tentación puede ayudarme a crecer. La tentación es simplemente una elección, y cada vez que elijo hacer lo correcto, me vuelvo más como Cristo. Cada vez que elijo hacer algo incorrecto, me alejo más de Él. Así que, si respondo correctamente a la tentación, esto viene a convertirse en un escalón de la vida espiritual en mi vida.
Porque cada vez que elijo correctamente, estoy creciendo espiritualmente. La función de la tentación será siempre catalizar una elección y utilizar esa elección como experiencia de crecimiento. Por ende, no puedo decir que soy honesto si nunca he sido tentado a ser deshonesto. No puedo decir que soy cortés si nunca he sido tentado a ser descortés. No puedo decir que soy amoroso si nunca he sido tentado a no serlo. Así que la tentación, de hecho, es una oportunidad para crecer. Cada tentación puede ser una oportunidad para crecer si respondes correctamente. Ahora, si yo le dijera a mi esposa, querida, yo voy a serte fiel 28 días al mes. Eso no es fidelidad. La fidelidad parcial es infidelidad. Y yo debo ser fiel habitualmente con la finalidad de decir que yo soy una persona fiel. El pastor Rick nos ha llevado a través de las Escrituras para mostrarnos las fuentes de la tentación y los propósitos de la tentación. Ahora, mientras vas a tu tiempo de discusión, observa que las notas no son una larga lista de preguntas como probablemente estés familiarizado de otros estudios. Para este estudio, voy a pedirles que hablen de 3 preguntas. De hecho, serán las mismas 3 preguntas cada semana. Son preguntas abiertas, son muy simples, pero te van a guiar a una conversación muy profunda en tu grupo. Así que deberías escribir estas 3 preguntas. Esta es la primera. ¿Qué escuchaste? Muy simple. ¿No es así? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que dijo Rick que realmente tuvo un impacto en tu vida? ¿Pudo ser un verso? ¿Pudo ser uno de los puntos que él dijo? ¿Pero qué escuchaste? La segunda pregunta de la que hablaremos es ¿qué es lo que piensas? Verás, esto no se trata de dejar algo entrar por un oído y salir por el otro, sino que debes procesarlo. ¿Qué es lo que piensas acerca de esta verdad que acabas de escuchar? Y luego la tercera pregunta es ¿qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que vas a hacer con la verdad que acabas de recibir? Jesús nos dijo que si solo escuchamos la palabra pero no la ponemos en práctica, entonces somos necios. Pero dice que los sabios son aquellos que toman la verdad y la ponen en práctica, quienes la aplican a su vida. Santiago nos dice no solo sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Así que, ¿qué escuchaste? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y qué es lo que harás al respecto? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para aplicar esa verdad ahora mismo, para aplicar esa verdad en tu vida? Así que estas son las 3 preguntas. ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y qué es lo que harás? Quiero que puedas hablar acerca de estas 3 cosas en el grupo y que tengan un gran tiempo de discusión. Nos veremos en la próxima sesión.